Alerta en C5N, estas son las imágenes. Así intentaban secuestrar a un hombre en Lavallol. El hombre que intentaba abrir la puerta de reja para ingresar a su vivienda. Y de esta manera los delincuentes, que denunció, eran 4, intentaban ingresarlo en el vehículo. Él cae al piso, ahí el forcejeo de estos delincuentes intentando llevárselo. Finalmente le roban sus pertenencias y se van rápidamente del lugar, pero todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Él se gira a ver el vehículo y bajan los delincuentes. Uno que queda en el vehículo, el conductor. De esta manera lo quieren subir al auto, pero finalmente no logran hacerlo y desisten. Afortunadamente también podemos decir, porque no le provocaron heridas. Así fue el intento de secuestro. De esta manera se iban los delincuentes. Sucedió, recordamos, en Lavallol. Y allí estamos con nuestro móvil y allí está Cristian Minich. Cristian. El joven se llama Alejandro, tiene 27 años. Ustedes lo veían, intentaba ingresar a su casa, ubicada en la calle Rivera Indarte, al 100, es el partido de Lomas de Zamora. Allí es sorprendido por ese vehículo que frena frente a su casa, una casa que está protegida por cámaras de seguridad, o sea, carteles que claramente lo manifiestan, central de monitoreo de alarmas, la cara sonriente que uno puede ver en muchos locales de comercios, te estamos filmando. Bueno, esto aparentemente no lo habían advertido los delincuentes, por eso se cree que no hubo una logística previa, sino que actuaron al azar. Sí. Bueno, así, de esa manera la víctima fue Alejandro, quien tras un forcejeo fue casi arrastrado hasta el auto, se resistió, se arrojó al suelo, se resistió a ser subido al auto en este intento de secuestro y afortunadamente no le pasó nada, no hubo golpes, los delincuentes estaban armados, por eso decimos que bueno, fue afortunado Alejandro de no haber sufrido algún tipo de heridas, fue solamente el susto, en una acción muy rápida, al notar la resistencia del joven, los hombres, 4 delincuentes, son 3 los que bajaron, uno el que manejaba, se dan rápidamente a la fuga. Cristian. Dijo el papá de Alejandro, sí, que había hablado con los medios, zafó de milagro, fueron las palabras que utilizó, zafó de milagro, y creía él que no estaba marcado su hijo, porque cuenta que se trata de un empleado que tiene un sueldo normal, que no habrían podido ofrecer mucho como rescate, como fue en el otro caso de Adrogué. Claro, no, te iba a decir que dos cosas. Bueno, como veíamos recién, que él se tira al suelo, ¿no es cierto?, en ese intento de no subir el auto, y como decía Daniel, efectivamente por suerte no lo hirieron. Pero un dato que no estoy culpando a la víctima, nada que ver, sino que nos sirve a todos porque a uno le ha pasado siempre. Llegar a casa con la llave ya preparada. Fíjense, van a ver en el video cuando él llega que busca las llaves en el bolsillo de atrás y demás. Es decir, es ese segundo, miren, ¿ven? Es ese segundo que vos perdés y que los delincuentes aprovechan. Reitero, no estoy culpando a la víctima, esto nos pasa a todos, pero lamentablemente hay que tomar otras precauciones, lo mismo lo dicen las fuerzas de seguridad para este delito, tratar de entrar rápido, para que no se te metan con vos o que no te sorprendan con estas características, Cris, ¿no? Claro, por lo menos algunas cuestiones a tener en cuenta, tomar algunas precauciones, pero es muy difícil también. Imaginemos, Javier, miren, es una reja lo que hay. Aunque Alejandro pudiera ingresar del otro lado, si por ejemplo lo apuntan con un arma, bueno, mucho no podría hacer tampoco. Pero bueno, por supuesto que uno puede tomar ciertas precauciones, pero son acciones muy rápidas también y por supuesto inesperadas. Uno muchas veces sale de trabajar, llega a su casa, quizás es algo que hace a diario, no sabemos si siempre maneja los mismos horarios o no. Pero bueno, uno a veces llega más alerta y otras veces desprevenido. Sí, ni hablar y si a fuera una mujer, alerta, bueno, pensaba. en una acción rápida también puede ser víctima igual. Una mujer que tiene que buscar la llave en un bolso, ¿no? O abrir un portón para ingresar un auto, cosa que lleva mucho más tiempo. Y la verdad, en algunos casos, en muchos casos que hemos contado últimamente, se trata de delincuentes que además quieren ingresar a la vivienda. En este caso, y por eso volvemos a decir afortunadamente, no solo no lo hirieron,
no se lo llevaron secuestrado. Mira, en pantalla dice 2 secuestros extorsivos en 2 días. Y podemos contar algunos más de los últimos días y las últimas semanas. Pero se refiere concretamente a lo que sucedió con Matías Rossi, de la familia de Laboratorios Rossi, que pasó 4 horas secuestrado. Sí se lo llevaron a dar vueltas con 2 chicos menores, pidiendo el pago de un rescate, sin cámaras que pudieran grabar lo que sucedía, ¿no? Con una presunta complicidad. La verdad que en este caso hablamos de la mejor de las situaciones de este tipo, donde los delincuentes no ingresan a la casa con todo el peligro que esto implica si la familia está dentro, no se lo llevan tampoco, desisten y se van rápidamente. Yo quería preguntarte, Cristian, ya que vos estás ahí en el lugar, ¿cómo es esa cuadra? Porque nosotros tenemos las imágenes por la cámara de la vivienda, pero ¿cómo es esa cuadra? Entiendo que esto sucedió de noche, por lo que vemos ahí en la cámara da la sensación, el auto tiene las luces encendidas, ¿hay cámara de seguridad en la cuadra? ¿Hay alguna garita en la esquina? ¿O es una situación, o es un lugar totalmente desprotegido? No, mire, yo me voy a mover para que ustedes puedan ver limpiamente, no hay garita, Nada. no hay garita de seguridad. A simple vista, Daniela, te digo que es la única casa que tiene cámara. Claro. Por eso también decíamos que aparentemente no hubo una planificación. Sí. O no habían divisado la casa, sino hubiesen intentado secuestrar quizás al mismo joven, pero no en la puerta de la casa donde quedó todo registrado. No observo cámaras de seguridad, al menos en las casas que están al lado, ¿no? Y es un lugar que de noche las más cercanas. da la sensación que ahí no hay ningún tipo de movimiento, ¿no? Claro, que nadie que pueda advertir, digamos, no hay una avenida cerca. No, Luz hay, por lo menos. Parece ser por lo que se ve, ¿no? Claro. ¿Cómo? Perdón, Javier. Luminarias, digo, hay por lo menos por lo que se ve, inclusive en las sombras de él, cuando ya lo abandonan los delincuentes. Mirá, yo le tomé el tiempo desde que llega a la reja, él, la víctima, ¿no? Hasta que lo tocan, es decir, lo toca el primer delincuente, más o menos son 6 segundos, ¿sí? Son 6 segundos, digamos que a veces uno no se da cuenta y disculpen que vuelva con esto, pero es para una cuestión de seguridad de todos, ¿no? Esos 6 segundos te pueden o salvar la vida o salvar del robo. Nada te lo garantiza, pero digamos, en muchos casos ha ocurrido, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, con los robos a departamentos. ¿Se acuerdan ustedes esas entradas que se producían mucho, sobre todo en el barrio porteño de Palermo, hace ya algunos años? Bueno, la recomendación siempre era tratar de tener la llave en la mano, la llave lista, aunque sea en el bolsillo, para entrar, poner la llave, abrir la puerta y entrar. Es decir, no darle oportunidad, porque estos delincuentes, como en el caso de este chico, allí donde estás vos, Cristian, lo que dicen, el papá decía, es un robo al voleo. Es decir, ellos van dando vueltas a ver a quién pueden enganchar. Y lo engancharon justo en la puerta. Es decir, tal vez la mala suerte de que fue en el mismo momento que ellos estaban por pasar por ahí, él estaba a punto de entrar. De casualidad no se metieron en la casa. Claro, y eso, bueno, desconocemos si los delincuentes habían estado dando vueltas por la zona. Alguien le contó a Mario, que es el papá de la víctima, algún vecino le contó que había divisado a ese vehículo en una esquina. A Mario le cuesta creer que pueda haber estado marcado Alejandro, sí, por las cuestiones que comentábamos. Pero hubo un vecino, por lo menos, que dijo, había visto un auto en la esquina, le había parecido sospechoso, por ahí cuando se enteró de lo sucedido, cayó en aquel vehículo que no se pudo determinar si era el mismo. Al no habérselo llevado, que esta es una situación totalmente improvisada, ¿no? Da la sensación. Sí. Pero bueno, la verdad es que no podemos apresurarnos sobre eso, ya lo hará la investigación. Cristian, nosotros mencionábamos este otro secuestro, el de Matías Rossi, sucedió en Adrogué. Nosotros en la mañana de ayer contábamos los primeros detalles, había algunos espacios todavía oscuros hasta que habló Matías Rossi aquí en C5N en la tarde de ayer y pudo aportar más datos. Llama la atención y es preocupante lo que él mismo denuncia, porque es él mismo el protagonista de este secuestro que estaba en ese momento con 2 menores de edad, de la presunta complicidad policial que él intuía a partir del momento de ser secuestrado. Recordemos, 4 horas lo tuvieron y de esta manera lo contaba. Bastante armados, la verdad que estaban bien preparados, se subieron al auto 2, me pasaron por atrás con los nenes y ahí empezó toda la historia, digamos. Matías, ¿usted estima que los abordaron por el auto en el que iban o tenían algún tipo de información? Digamos, el auto es un auto, no es un auto del año 2012,
normal. Yo creo que sí, es, digamos, un auto de clase media. No es algo que llama la atención, digamos. Exactamente. Por lo que presume que tenían algún dato personal. No, yo creo que el hecho está más ligado que la zona realmente está liberada. Por el conocimiento, digamos, por lo que se dio a conocer esto, recibí llamados de 4 casos de la zona, digamos, en el radio de 15 cuadras de donde fue mi hecho. Igual, toda la secuencia igual, lo único que muchísimo más agresivos. Yo entiendo que al estar con 2 nenes, digamos, el grado de agresividad, por cómo se manejaban, lo limitó ese punto. El acto que él hacía cuando aclaraba que además, bueno, los chicos no habían sido tan maltratados, pero sí en su caso, y además realizaba una denuncia muy pero muy grave. Él decía que cuando fue al centro de monitoreo, justo la cámara donde a él lo habían capturado no estaba funcionando. Y que él mismo fue quien les dijo, estos fueron ustedes, a los efectivos de policía. De esta manera, porque además el lenguaje con el que ellos, los delincuentes, por supuesto, se manejaban, a él le hizo presumir que se trataba de policías o por lo menos una banda mixta. Esto es lo que dice Matías Rossi al respecto de lo que le sucedió a él. Recordamos, en Adrogué y donde lo tuvieron 4 horas secuestrado. Ahora, el caso que estábamos contando es el de Lavallol, pero en Adrogué, donde secuestraron a Matías Rossi, también habla de varios secuestros que se han dado en las últimas horas, además del de él. Todo lo que hace que él presuma que en realidad hay cierta complicidad policial y por eso tantos casos de secuestros en una misma zona. Así es, y viendo lo que sucedió en la jornada de ayer también, la preocupación también de estas bandas que siguen actuando, no solo en Capital, sino también en el Gran Buenos Aires, la búsqueda de dinero rápido, efectivo, por supuesto, en este caso, porque la posibilidad que tenían los delincuentes de ingresar en la vivienda, Cristian, eran, digamos, muy fáciles para ellos, más allá que eran solo 3 delincuentes, o 4, porque quedaba justamente el conductor allí adentro, es decir, podían tranquilamente haber ingresado con él a la casa, robar como suele ocurrir y escaparse, pero sin embargo decidieron llevarse, porque la intención era esa. Es decir, el padre inclusive a vos te dice lo mismo, ¿no? Que para ellos no era robarle una simple billetera, sino llevárselo a él, tal vez para pedir un rescate. Yo pensaba, Javier, también teniendo en cuenta las cámaras de seguridad, ojalá que más tarde podamos conversar con Alejandro, con su papá o con alguien de la familia. Yo pensaba que quizás él pueda haber dicho algo respecto de las cámaras que haya hecho que tomaran la determinación los delincuentes quizás de intentar secuestrarlo y al continuar la resistencia de retirarse. Es algo que pensaba teniendo en cuenta, bueno, los carteles, que está bien identificado que hay cámaras, la cámara es visible desde aquí nomás, la estábamos mostrando. Digo, quizás ante las cámaras desistieron de ingresar a la casa y ante la resistencia también de consumar el secuestro. Coincido con Daniela cuando decía, bueno, parece un intento improvisado, ya sea de robo o de secuestro o una cosa primero y luego la otra. Es bueno, que ¿sabes qué pasa, Cristian? Se fugaron. Nunca contaron que la víctima, porque la resistencia es tirarse al suelo, no es pelearse como suele ocurrir. Uno de ellos estaba armado, por lo menos se lo ve cuando ahora va a bajar y el primero que toma contacto con él lo van a ver que lo abraza y con la mano derecha tiene un arma de fuego, ¿ven? Sí. Ahí está. Y ahí, ¿ves? Él se tira. El otro le agarra la cabeza de atrás, como suele ocurrir cuando hay un detenido que le bajan la cabeza para que se meta y no se golpee con el parante. Le agarra la cabeza como para meterlo, pero no lo llega a agarrar del todo y por eso se cae al suelo. Si no, lo meten de cabeza al lugar y lo empujan. Pero no pudieron, se ve que, digamos, con esta resistencia ellos dijeron, vamos a llamar la atención, nos vamos. Claro, quizás también, Javier, tenga que ver con esa cierta improvisación, porque, a ver, ustedes cuentan en el caso de Rossi que podría tratarse, según el relato de la víctima, de agentes de policía. Si, por ejemplo, este fuera un caso similar, donde también se tratara de algún agente, por ahí tienen otras técnicas para reducir a una persona e ingresarlo dentro del auto. Bueno, bien, esto no ocurrió tampoco en este caso. Por eso, bueno, sería importante, vamos a guardar aquí algunos minutos a ver si podemos conversar, ya sea con Alejandro o con alguien de su familia, para ver cuál es la versión que cuentan ellos. Dale, Cristian, sí, nos quedamos ahí en vivo. Es momento de hacer una pausa para nosotros en Mañanas Argentinas, pero ya volvemos.